Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de SQL Select y vamos ya a finalizar el conjunto de cuestiones de consultas SQL y Select que hemos estado realizando. Resaltar que a petición de varios usuarios pues voy a realizar algunas cuestiones más sobre SQL Select, es decir, algunas consultas más quizá un poco más complejas, pero si se tienen en cuenta todo lo que hemos visto, o si se tiene en cuenta todo lo que hemos visto hasta el momento, pues también se resuelven con facilidad. Bien, bueno, decir que más o menos a la mitad de las consultas de este vídeo, pues posiblemente realice un corte por si el vídeo se extiende mucho, porque he visto que los últimos vídeos pues rodaban casi la hora, 45 minutos 50, y a la hora de guardar pues no quiero que me salte ningún error y luego tenga que volver a realizar el vídeo completo. Bien, entonces consulta 71, haya los empleados que no tienen a otro empleado a sus órdenes. Básicamente lo que nos está pidiendo esta consulta es que hayamos empleados que no sean jefes. Bien, entonces si miramos la tabla de empleados, a partir de esa tabla pues debemos indagar, debemos buscar cómo podemos hallar los empleados que son jefe. Pues bien, los empleados que son jefe los tenemos aquí a través del atributo mgr, ya que asigna a cada empleado pues un jefe, como ya digo. Entonces, por ejemplo, Ford, que es ese empleado, pues tiene el código en mgr7566, que es el EMNO correspondiente al empleado Jones. Por tanto, podemos afirmar que el jefe de Ford es Jones. Por tanto, en la columna mgr vamos a tener una lista de EMNOs que denominaremos mgr y que van a representar a los jefes de cada respectivo empleado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hallar el conjunto a partir de la lista, es decir, todos los elementos diferentes entre sí, para poder hallar los que son jefes. Y luego, pues si hallamos el conjunto disjunto de los que son jefes, hallamos, o sea, el conjunto complementario, pues hallamos los empleados que no son jefes. En definitiva, es lo que nos pide esta consulta. Bien, pues simplemente haciendo una subconsulta independiente de la consulta principal, o sea, no correlacionada, pues podemos realizar o resolver esta consulta. Entonces, vamos a hallar primero, inicialmente vamos a hallar los empleados que son jefe. Y veréis por qué, porque esta consulta pues tiene una cosa muy interesante que vamos a explicar a continuación. Entonces, todos los empleados de la tabla empleados, donde el EMNO pertenece al conjunto de los EMNO que son jefe, en definitiva los MGR. Por tanto, select distinct mgr from emp. Bien, entonces si hacemos esto, pues hallamos el conjunto o el resultado de la tabla, o sea, de los empleados que tenemos en nuestra tabla emp. Bien, entonces aquí, si ejecutamos únicamente esto, vemos que nos sale el conjunto de los mgr. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí vemos un elemento que no tiene nada, o sea, es un nulo. Claro, eso se da porque tenemos un empleado que no tiene jefe, que es el caso de Kim. Kim no tiene jefe y si recordamos, pues aquí tenemos un nulo. Y al hallar el conjunto disjunto, pues si hubiese más de un nulo saldría uno. Pero en definitiva esto es un elemento diferente con respecto a los demás. Bien, entonces al hacer aquí F5, ¿qué es lo que está preguntando? Pues si el EMNO que estamos recorriendo en la consulta principal es alguno, es decir, o es este, o es este, o es el que sea, el primero que coincida ya va a dar el resultado cierto y por tanto salen los empleados. Claro, entonces ya tenemos los jefes. Para hallar los que no son jefes, podríamos hallar el conjunto complementario negando la condición que tengamos propuesta. En este caso, un filtrado por filas, pues si negamos esto, deberían salirnos los empleados que no son jefes. Si este EMNO no es un EMNO de los jefes, es que no es jefe. Por tanto, F5 y no sale nada. Claro, y ahora os preguntaréis por qué no sale nada. Pues es muy sencillo. Con respecto a la consulta anterior, cuando nosotros hacíamos el link, lo que hacía es, para el empleado que tenemos en la consulta principal, pregunta si es alguno de estos empleados. Es decir, si es este, va a dar true directamente, no pregunta más. Y claro, si aquí esto da falso, porque da falso, cualquier comparación con
null va a dar falso, pues pasa a la siguiente, y si da este correcto, pues va a salir. Claro, ¿cuál es la diferencia entre el in y el not in? Que para decidir si un empleado pertenece a un conjunto, únicamente tiene que satisfacer que sea igual a un elemento del conjunto. Sin embargo, al hacer el not in, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la comparación se realiza con todos los elementos, tiene que ser diferente a todos. El in es igual a alguno de ellos y el not in, es decir, no pertenece, es decir, que es distinto a todos, pues se compara con todos. ¿Cuál es el problema? Que nunca va a dar cierto porque al compararse con null, pues siempre va a dar falso y por tanto nunca va a salir ningún empleado. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues muy sencillo, simplemente eliminando este nulo de esta subconsulta que tenemos aquí. ¿Cómo? Pues simplemente seleccionamos todos esos datos, pero sin tener en cuenta el nulo, o sea, where mgr is not null. Si hacemos F5, salen los empleados que no son jefe y hallamos el resultado que nos piden en la consulta número 71. Bien, 72. ¿Cuántos empleados hay en cada departamento? Bien, esto ya con lo que hemos realizado lo sabemos realizar. Es una agrupación por departamentos y contabilizar los empleados. ¿Y cuál es la media anual del salario de cada uno? El salario almacenado es mensual. O sea que nos dice que en la base de datos los empleados tienen un salario anual, o sea, perdón, mensual, y pues únicamente nos habla del salario, no del salario total. Bueno, pues por tanto, nos habla de este salario y nos dice que es mensual. Pues únicamente lo que tenemos que hacer para transformarlo a anual es multiplicarlo por 12, ya que un año tiene 12 meses. Bien, bueno, nos dice cuántos empleados, o sea, contabilizar los empleados de cada departamento, su salario anual, o sea, su media salarial anual del departamento, y también indique el nombre del departamento para clarificar el resultado. Bien, antes de embrollarnos con todo, lo que nosotros podemos realizar es partes de la consulta. Bueno, pues tenemos la tabla de empleados, select. Bueno, nos pedían cuenta, o sea, empleados por departamento, o sea, count asterisco. Y le damos el tag o la etiqueta o el alias, por ejemplo, número de empleados. Ahora, la media salarial anual. AVG de sal es la media salarial mensual y va a ser por departamento al agruparlo, pero al multiplicarlo por 12, pues obtenemos la media salarial anual. Y bien, de momento lo dejamos así. Ahora from emp group by devno. Bien, entonces número de empleados que tenemos por departamento y media salarial anual. ¿Cuál es el problema? Pues que no estamos identificando a cada departamento. Pero bueno, por suerte aquí pues nos dice que además añadamos el nombre del departamento. De todas formas nosotros pues deberíamos de alguna manera también, si aunque no nos lo dijera, pues o bien mostrar el devno o bien el dname, o sea el nombre del departamento, para identificar a cada departamento, porque si no eso es información pues prácticamente inútil, porque tienes datos de tus departamentos pero no sabes qué información se corresponde a cada departamento. Bien, pues para obtener información de otra tabla con la que no estamos trabajando debemos hacer una unión o establecer una relación entre ambas tablas. Por tanto, join, pues podemos hacer un xjoin tranquilamente. Join depth on emp.devno igual a depth.devno. Bien, ahora ya podemos utilizar dname o devno. Entonces voy a darle aquí un enter, devno, y como veis, bueno, coma aquí, pues devno, vamos a ver, porque claro, ahora al hacer el join, el xjoin, pues tenemos el devno de emp y el devno de depth. Pues bueno, por ejemplo, el emp.devno me da igual, y ahora aquí, pues claro, lo mismo ocurre con emp.devno. Entonces, como veis, ahora ya para estos datos que tenemos aquí, pues ahora ya tenemos una referencia para esta fila, pues si corresponde con el departamento 20, para este el 30 y para este el 10. Bien, para no tener que utilizar tanto emp, podríamos darle alias, o bien directamente pues utilizar un emp natural join depth y nos evitamos todo esto. Ahora aquí borro esta condición de join, aquí pongo únicamente el devno, o sea by devno, y aquí también, y utilizamos devno
o sea, natural join, porque únicamente está el nombre del atributo debno es el único común a ambas tablas. Entonces, como veis, obtenemos la misma información, pero de una manera con una consulta, como veis, pues más reducida, aunque es la misma idea, simplemente pues utilizando otras palabras. Bien, pero nos pide el dname. Claro, si yo ahora aquí pues ejecuto, o sea, pongo dname, pues como veis dice la columna dev dname debe aparecer en la cláusula group by o ser usada en una función de agrupación. Pues bueno, coma dname. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros en nuestra tabla, y como es lógico, en una empresa pues no va a haber dos departamentos que se llamen exactamente igual. Por tanto, además de que nos piden el departamento, podemos excluirlo de aquí y también excluirlo de aquí. Por tanto, si ahora hacemos esto, este debería ser el resultado final de nuestra consulta. Incluso podemos aquí darle un alias, nombre de departamento, y de esa manera pues obtenemos la información que nos solicita el ejercicio 72. Como veis, pues simplemente group by, funciones de agrupación y join. Bien. 73. Halla los empleados del departamento 30 por orden descendente de comisión. Bien, pues esta consulta es simplemente anecdótica y es para que nosotros sepamos cómo se hace la ordenación cuando se ordena por una columna donde hay valores nulos. Where dev no es igual a 30, order by com. Pues bien, de manera descendente nos pedía. Pues bien, como veis, trata los valores nulos como superiores a otros valores. Y sin embargo, cuando, claro, hay dos o más valores que son nulos, pues naturalmente todos ellos son iguales y la ordenación en este subconjunto con respecto a la solución de toda la consulta, pues no quedan ordenados. Sin embargo, porque naturalmente no hay ningún criterio de ordenación, porque los nulos pues son todos iguales. Sin embargo, aquí hay un criterio y es el orden que ocupan los elementos de la columna con en este subconjunto de la solución final a esta consulta. Bien, nos vamos ya a la 74. Obtén los empleados que trabajan en Dallas o en New York. Bien, como sabemos, nos pide hallar empleados, por tanto vamos a tener que trabajar con EMP, pero para filtrar o para conocer los empleados que trabajan en Dallas o New York no tenemos ninguna información de la localidad o de la ciudad donde trabajan los empleados directamente en la tabla EMP. Por tanto, deberemos hacer un join con la tabla dev y a partir de ahí filtrar por localidad. Por tanto, yo lo que os recomiendo, no sé si ya lo dije, es que siempre que hagáis joins y sobre todo cuando es joins de más de dos tablas, pues es que utilicéis el asterisco inicialmente para ver qué información estáis generando. Una vez tengáis esa información, si creéis que es correcta, entonces ya podéis empezar a filtrar. Bien, pues from emp, pues por ejemplo join depth using depno, y de momento solo esto, hacemos esto y ahora claro, aquí tenemos empleados, los 14 empleados de nuestra tabla, y están relacionados, pues bueno, a través con la tabla depth, a través del atributo depno, y como veis está con un natural join, pero con la palabra cerrada using, por tanto solo lo tenemos aquí y al principio, y por tanto, pues bueno, para el empleado King está el departamento 10 y la localidad donde trabaja King, ya que está en este departamento, es New York. Por tanto, los que trabajan en Dallas y New York es filtrar ahora por filas el campo log. Bien, pues ya tenemos el join. Una vez tenemos esta tabla, es como si tuviéramos únicamente una tabla llamada, por ejemplo, emp depth, y generamos la tabla. Y ahora where log, o bien es Dallas o bien es New York, o utilizamos la operación conjuntista in. Entonces, pues simplemente where log in Dallas o New York. O bien, pues simplemente utilizar dos condiciones, log igual a Dallas or log igual a New York. Bien, F5, y aquí tenemos el conjunto solución de la consulta que nos solicitaban. Bien, 75. Obtén un listado en el que se reflejen los empleados y los nombres de sus jefes. Bien, este join o condición de ese join pues ya la vimos en la última consulta, creo que era del vídeo anterior, y es simplemente pues relacionar los EBNOS de los empleados que son jefe con los MGR de los empleados que son supervisados. En definitiva, vamos a hacer un select y ¿qué nos piden?
En esta ocasión únicamente ya voy a sacar estos datos porque la tabla pues se hace bastante densa, dado que emp pues tiene bastantes campos con respecto a dept. Entonces obtengo un listado en el que se reflejen nombres de empleados y sus jefes, o sea, supervisado.iname, jefe.iname, from. Ahora tenemos que hacer un join con la misma tabla, o sea, una tabla que es emp y se va a unir consigo misma. Emp, por ejemplo, supervisado, join emp jefe on s.mgr igual a jefe.em, es decir, quiero unir el código de los supervisados con el código del propio empleado que es jefe. Por tanto, si hacemos esto, F5, obtenemos, como veis, esta tabla, es decir, elementos o empleados que son supervisados por elementos empleados que son jefes, es decir, el jefe de Jones es King, el jefe de Ford es Jones, etc. Claro, aquí como veis sale iname. Aquí lo más lógico es que nosotros colocásemos, por ejemplo, nombre de supervisado, por ejemplo, y aquí pues nombre de jefe, y ahora hacemos F5 y ahora como veis pues ya se entiende mucho mejor. Bien, vamos a continuar porque si nos quedamos aquí, en el listado deben aparecer todos los empleados, aunque no tengan jefe, es decir, cuando habla de empleados se refiere a los supervisados. Claro, aquí si nos fijamos tenemos 13 entradas, o sea, 13 relaciones que identifican supervisado, jefe. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos 14 empleados, bueno, naturalmente eso no quiere decir nada, pero nos podemos dar cuenta de que todos no van a estar relacionados. Es decir, si aquí tenemos 13 supervisados, pues, y naturalmente todos ellos son diferentes. En el caso de la columna jefe, pues no son diferentes porque varios empleados tienen el mismo jefe. Es decir, por ejemplo, Ward y Martin tienen el jefe Blake, por tanto se repiten. En este caso, cuando hablamos de supervisados, pues siempre vamos a hablar de ellos unívocamente. Porque claro, un empleado solo va a tener un jefe, no va a tener varios jefes. Sin embargo, un jefe sí puede tener varios empleados supervisados a su cargo. Por tanto, si tenemos 13 empleados supervisados, quiere decir que hay uno que no tiene supervisión, que no tiene jefe. Y que hablamos naturalmente de King y naturalmente en el estado actual de la base de datos. Por tanto, para que aparezca también King y sabemos que los supervisados están a la izquierda en nuestra unión, pues debemos utilizar el join exterior por la parte izquierda. Y esto es básicamente la propia definición del mismo. Left join emp j, bueno, como veis, y esa es la consulta. Como veis ahora ya aparece el empleado King y un nulo en el jefe porque al realizar esta relación, al establecer esa condición de relación, pues no coinciden. Sin embargo, yo al utilizar el join externo, en este caso por la izquierda, pues fuerzo a que salgan la información con respecto a la tabla de la izquierda. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pegar un pequeño corte y vamos a continuar con la consulta 76. Continuamos entonces con el ejercicio número 76 y nos pide que listemos los empleados que tengan el mayor salario de su departamento. En definitiva, nos mandan o nos piden que encontremos los empleados que comparten el máximo salario de cada departamento. Es decir, no nos están pidiendo un único empleado que supera a todos los demás, sino a partir del máximo salario sacar todos los empleados que comparten ese salario, ya sea uno o más de uno. O en el caso de que no hubiese, bueno, naturalmente siempre va a haber alguno. En el caso de que siempre va a haber alguno, dado que si dos o más empleados comparten ese salario, pues naturalmente todos ellos van a compartir el máximo salario. Bien, entonces mostrando el nombre del empleado, iname, su salario sal, y el nombre del departamento, que naturalmente esta información no se guarda en emp, sino que se guarda en la tabla de departamentos. Bien, entonces pues básicamente vamos a por ejemplo, hacemos una consulta correlacionada y para cada empleado pues buscamos en su departamento si es uno de los máximos. Entonces select todos los empleados from emp cuyo salario
por ejemplo, es mayor o igual, porque nos piden el que sea mayor o igual al de sus compañeros. Bien, entonces select all from emp where sal es mayor o igual que, por ejemplo, el máximo salario del salario del departamento del empleado de la principal. Por tanto, un alias a la tabla principal para acceder a ese elemento en la subconsulta. Y ahora, pues, por ejemplo, select max sal from emp, y ahora pues where devno es igual a e.devno. De esta manera filtramos todas las filas, es decir, escogemos todos los empleados que son del departamento D, y si este empleado pues supera o igual a este salario, pues será uno de esos máximos que deben salir por cada departamento. Bien, entonces si yo doy F5, pues obtenemos este resultado. Tenemos que para este departamento, el de King, que creo que era el 10, bien, los tenemos aquí. Vale, pues el departamento 10, tenemos a King que cobra 5.000 y es 10, y naturalmente pues es el máximo. El 20, como veis, hay 3.000. Eso quiere decir pues que el salario 3.000 es el máximo del departamento, y los empleados que comparten el salario son Ford y Scott y son del departamento 20. Y para el 30 pues tenemos que Blake es el empleado que cobra el máximo salario. Bien, vamos a mirar un momento todos los datos from m where dev no es igual a 20 y veremos que tenemos esos salarios del departamento 20. Bueno, y tenemos aquí 3.000 y ninguno otro lo supera, por tanto son los máximos salarios, o sea, es el máximo salario y son los dos empleados que lo comparten. Y en definitiva, este es el resultado de realizar o de definir la consulta 76. Bien, consulta número 77. Deseamos saber cuántos empleados supervisa cada jefe. Bien, pues lo primero que se nos debería o que se nos puede ocurrir, pues como vamos a tener que contabilizar supervisados, pues de cada jefe, pues podríamos establecer una relación entre ellos pues a través de un join, es decir, hacemos una unión entre una tabla y otra tabla emp donde tengamos pues supervisados y jefes, como ya hemos visto en más de una ocasión. Entonces, por ejemplo, en nuestra izquierda vamos a poner los jefes y a la derecha los empleados. Luego select, de momento todos los datos from emp, jefes, como dije, a la izquierda, join emp supervisados on j.emno igual a s.mgr. Hago F5 y bueno, pues aquí tenemos esta tabla de relación de 13 relaciones, porque King no tiene jefe, es un jefe, pero naturalmente no tiene jefe, por tanto no aparece en la tabla de supervisados. Bien, entonces, pues bueno, aquí tenemos relaciones jefe supervisado. Como se nos puede ocurrir, pues bueno, aquí hay varias entradas o varios emnos de jefe que son iguales y que hacen referencia a cada entrada de relación con un supervisado. Por tanto, King, podríamos decir que con esta entrada de King, con esta entrada de King, con esta entrada de King, podemos decir que al haber 3 entradas de King en esta unión, quiere decir que hay 3 relaciones con empleados supervisados. Luego tiene 3 empleados que supervisa. Pues bien, haciendo una agrupación más correctamente por el lemno, dado que el nombre pues podría ser idéntico para dos personas, pues lo que podemos hacer es eso, agrupar por emno y luego pues contabilizar los empleados que supervisa cada jefe. Pero bueno, vamos a continuar leyendo el problema y a continuación proseguimos con la consulta. Entonces, bueno, dice aquí, deseamos saber cuántos empleados supervisa cada jefe. Para ello, obtengo un listado en el que se reflejen el código y el nombre de cada jefe junto al número de empleados que supervisa. O sea, el jefe King, pues su código de emno 7839, el nombre King y luego a continuación, pues el número de empleados que supervisa, que en definitiva pues va a ser un count de alguna parte de esta tabla. Bien, el nombre de jefe junto al nombre de empleados que supervisa directamente, bueno, que supervisa en definitiva. Como puede haber empleados sin jefe, como es el caso en nuestra base de datos en el estado actual, pues tenemos a King,
King no tiene jefe, pues para estos se indicará solo el número de ellos y los valores restantes, código y nombre de jefe, se dejarán como nulos. Esto de sacar información de una parte de nuestra tabla y la otra dejarla como nulos, generalmente se refiere a joins externos. En este caso, pues nos dice que, claro, para estos empleados que los hay que contabilizar, pero claro que no tienen ningún jefe, naturalmente esos campos los debemos dejar a nulo. Por tanto, además, para obtener información de los supervisados que no tienen jefe, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues hacer un right join. ¿Por qué? Muy sencillo. En esta tabla establecemos las relaciones de jefe con supervisado. Pero claro, aquí en esta tabla de empleados supervisados, si quisiésemos establecer la relación de King como empleado con su jefe, no podemos porque no existe. Por tanto, sí tenemos al empleado King, pero no tiene jefe. Por tanto, King lo podemos sacar haciendo un right join. Digo King como podría haber más empleados sin jefe. Bien, entonces un right join aquí. Y aquí pues ahora nos debería aparecer el empleado King a la derecha como si fuese un supervisado, pero naturalmente no tiene jefe y por tanto pues no se complementan estos datos como es lógico. Bien, y ahora lo más sencillo es lo que resta. Pues bueno, claro, os he dicho que pues si agrupábamos por jefe y contabilizábamos las entradas que había, podríamos saber cuántos elementos hay para cada jefe, es decir, cuántas entradas de relación jefe supervisado existen. En definitiva, para cada jefe, cuántos empleados supervisa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que además directamente con esa misma operación podemos obtener cuántos empleados no tienen jefe. ¿Cómo lo obtenemos? Pues haciendo el grupo de los valores null, por ejemplo, con el jefe emno. Si existiesen más empleados como King que no tuviesen jefe, pues aparecerían todos por esta parte, por la izquierda, pues estarían todos los valores de la tabla del jefe como nulos, porque tengo aquí el asterisco. Básicamente no habría la relación jefe-empleado, dado que esos empleados no tendrían jefe. Vale, pues al hacer un group by por jmno, pues se crearán grupos donde naturalmente para cada elemento diferente con respecto a los demás, pues se generarán grupos para King, para Jones, para Ford, para Blake, etcétera. Y también se va a generar un grupo además para el ename nulo. Para el emno null se generará un nuevo grupo y al contabilizar los elementos pues contabilizaremos aquellos que no tienen jefe. De esa manera pues obtenemos el resultado que nos solicitan. Luego hacemos un group by por j.emno. Esto lo que va a realizar es generar, como ya digo, para cada jefe un grupo y además también para el null. Para el null también va a generar un grupo. Y si recordamos nos pedían j.emno y lo voy a poner aquí ya con un alias, código de jefe, j.ename nombre de jefe y nos restaba la cuenta de empleados que supervisa. Y claro, en el caso de que no haya jefe y que deseemos contabilizar los empleados, pues bueno, esa misma idea. Claro, y ahora vamos a contabilizar y aquí le voy a dar, pues por ejemplo, empleados barra supervisados, por ejemplo, por poner algo. Bien. Y ahora el count, ¿dónde lo vamos a realizar? Imaginemos que pues hacemos un count pues en jmno o jename, es decir, contabilizamos estas entradas, que podría ser totalmente válido. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos un count sobre elementos nulos, pues no incrementa nada, no los tiene en cuenta. Por tanto, si creamos el grupo por jmno, que es nulo, es un grupo, al hacer el count de este valor, pues naturalmente no lo va a contabilizar. Por tanto, en el grupo de los empleados que no tienen jefe va a salir cero la cuenta. Veamos a continuación. Voy a poner, por ejemplo, hemos agrupado por jmno, pues por ejemplo por j.emno. Si yo ahora hago F5, veis que tengo aquí toda la tabla, que es lo que nos piden. Es decir, para cada jefe, ¿cuántos empleados supervisa? King, como ya sabéis, 3, que es lo que hemos contabilizado antes. Blake, si lo comprobáis, pues serán 5. Y claro, nos piden que para esta entrada, pues nos cuente los empleados que no tienen jefe y que deje los otros valores como nulo. Como veis, aquí da 0 porque al intentar contabilizar, voy a copiar esto, si me disculpáis un momento para volver a mostrar la tabla. Al realizar la cuenta
o sea, al contabilizar en el grupo del nulo, pues no suma. Por tanto, si aquí lo que hacemos es poner un asterisco, pues bueno, y ejecutamos esto, como veis ya nos cuenta el empleado king de entrada. Otra solución o para resolverlo de una forma quizá más lógica en vez del asterisco, por si no lo tenemos muy claro, naturalmente va a contar las filas. Pues si contabilizamos por el número de supervisados, básicamente queremos que para cada grupo de jefe contabilizar los supervisados que tiene. Pues esto lo podemos hacer también de esta manera, y naturalmente como todos los elementos del lemno de los supervisados ninguno de ellos es nulo, pues va a realizar bien la cuenta. Entonces si yo ahora ejecuto este código, pues nos sale correctamente el resultado como con el asterisco. Bien, este es el resultado. Básicamente pues generamos la tabla con try join para que tenga en cuenta todos los empleados aunque no tengan jefe, y luego pues agrupando por el jmno, por el jefe, pues para cada uno de ellos hacemos la cuenta. Tan sencillo como eso. Bien, y además pues también nos sirve para aquellos empleados que no tienen jefe. Bien, entonces hemos resuelto la consulta 77, nos vamos ya por la 78. Hallar el departamento cuya suma de salarios sea la más alta, mostrando esta suma de salarios y el nombre del departamento. Bien, entonces pues podemos hacerlo, vamos a hacer una agrupación y luego pues una correlacionada. En definitiva, select, por ejemplo, bueno, de momento nada. Bueno, sí, devno que nos pide cuya suma de salario sea la más alta. Primero vamos a ver cuántos, o sea, cuánto suma cada departamento, cuál es la suma de los salarios de cada departamento. From emp, y agrupamos por devno, group by devno. Si ejecuto esto, pues veis para el departamento 20 esta cantidad, para el 30 esta cantidad y para el de 10 esta cantidad. Bien, pues nos pide hallar el departamento, el único, el absoluto, es decir, el máximo, el departamento que tenga cuya suma de salarios sea la más alta. O sea que para nuestro conjunto de departamentos solo puede haber uno que tenga el máximo salario. Es decir, si hay dos o más departamentos que comparten el máximo salario, no debe salir ninguno. Por tanto, nos piden el máximo absoluto. Es decir, de haber un salario máximo que supera a todos los demás, solo puede haber un departamento que lo tenga. Y naturalmente un salario que supera a todos los demás, pues lo va a haber naturalmente, pero si es igual que otro, o sea, si ese salario se comparte por dos o más departamentos, ninguno debe salir, que es a donde yo quiero llegar. Vale, pues ahora bueno, ¿qué nos pedía concretamente? Hay el departamento cuya suma de salarios está más alta, mostrando la suma de salarios y el nombre. Vale, pues esto ya está, y ahora deberíamos mostrar el nombre, pero bueno, vamos allá al máximo. Entonces pues básicamente having sum la suma de salarios que sea mayor que todos los de los demás, sin tener en cuenta al suyo propio, o sea que sea mayor a todos la suma de salarios de los departamentos. Vamos a copiar directamente esto por aquí, vamos a darle un alias a la tabla esta, y ahora bueno, ahora claro, ahora deseamos únicamente obtener como resultado sumas de salarios, y agrupamos por departamento, y having devno distinto de punto devno. Voy a minimizar un poco para verlo todo concretamente. Y bien, bueno, claro, ahora obtenemos suma de salarios, la tabla de empleados agrupado por departamento. En definitiva, esto mismo, pero de esas tres entradas, para cada iteración de que hagamos en la principal, vamos a quitar el suyo propio. Es decir, si en la principal estamos recorriendo cuando se haga el group by, si estamos aquí recorriendo esto, pues ¿qué va a ocurrir? Que aquí abajo nos va a devolver la suma de salarios de estos dos. Cuando en la principal se esté recorriendo esta entrada, nos va a devolver concretamente estos dos la subconsulta, y si es mayor el que estamos recorriendo que los otros dos, pues va a salir. En otro caso, pues no. Y cuando esté recorriendo esta la principal, pues nos va a mostrar estos dos, y si este es mayor que estos dos, pues saldrá en la consulta principal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este caso, cuando esté recorriendo y nos devuelve estos dos, esto va a ser cierto, esta condición, y va a salir. ¿Qué ocurriría si hubiese dos departamentos con el mismo salario? Pues que al comparar, por ejemplo, este con los otros dos,
no sería mayor que todos los demás, habría uno que sería igual, por tanto nunca va a ser cierto cuando haya dos o más departamentos que compartan el máximo salario. Bien, después de haber dicho todo esto, F5, y vemos que el departamento 20 es el que tiene el máximo salario. Si yo ahora, bueno, nos pedía el nombre del departamento. Como sabemos, pues los departamentos tienen un nombre único. También, como es lógico, pues podemos ordenar esto por dname. Y aquí poner dname. Y claro, dname no existe en emp, pero podemos hacer tranquilamente un natural join, por ejemplo, natural join depth. Y si hacemos depth en la subconsulta. No, claro. Porque aquí, claro, este devno no está agrupado aquí, pero aquí podemos poner un devno y ahora la columna dev dname debe aparecer en la cláusula group by correctamente. Dname. Y como veis, pues ya obtenemos el resultado. Bien, claro, aquí al hacer la agrupación por devno y luego, bueno, pues mostrarlo aquí, pues también debemos colocarlo en la cláusula group by. Y como veis, pues obtenemos el nombre del departamento y su salario máximo. Y es máximo absolutamente. No hay ninguno que comparta, ningún departamento más que comparta este máximo salario. Vamos a un segundín a coger esto y lo vamos a ejecutar. Bueno, voy a copiarlo mejor para mostrar del devno. Comas un sal. Lo vamos a mostrar y como veis, pues bueno, tenemos tres departamentos y si nos fijamos el 20 era el que nos daba este valor y era el máximo. Bien, vale, pues yo ahora lo que voy a hacer, voy a añadir un nuevo empleado al departamento, por ejemplo, 40. Si recordáis, el departamento 40 no tiene ningún empleado. Si yo le asigno un empleado con este salario, pues va a haber dos departamentos, el 20 y el 40, que tengan el mismo, la misma suma de salarios, por tanto va a ser máxima y no debería salir ninguno. Entonces, insert into emp en los campos emno, sal y devno con valores, lo voy a poner aquí debajo, valores en 1000, salario 10.875.0 y devno 40 era el de operaciones, sí, y como veis me he tomado la licencia pues de solo insertar esos valores porque son los estrictamente necesarios y hay otros pues que no los necesitamos y los podemos evitar. Entonces ahora con select all from emp, select all from emp va a dar F5 en vez de F6 y como veis ahora tenemos el empleado aquí 15 que tiene de ID 1000, tiene este salario y tiene el de 1.40, bueno, como veis, pues salario disparatado, pero es para ver cómo funciona esto. Si yo ahora hago F5, como veis ahora existe el departamento 40 que tiene empleados y claro, y se hace al hacer la suma, pues al estar trabajando en emp, aquí para hallar los departamentos y aquí al hacer el natural join, o sea, aquí anteriormente, antes de crear el 40, pues solo se tenía en cuenta hasta el 30 porque no había ninguna relación en dev con el 40. Ahora al crear el nuevo empleado sí que la hay, por tanto sale. Bien, si nosotros ahora, claro, ahora al ejecutar toda esta consulta, la grande, o sea, en definitiva la consulta que debemos dar como solución, no debería aparecer ningún departamento como máximo porque nos piden el máximo absoluto. Y como veis, así es. Por tanto, podemos afirmar que nuestra consulta funciona correctamente. Por último, voy a eliminar el delete from emp where emp no es igual a 1000. Si yo ejecuto esto, pues elimino el empleado que acabo de crear solo para comprobar y para verificar que nuestra consulta es correcta y como veis pues ya no está en nuestra base de datos, en nuestra tabla emp. Bien, acabamos de resolver el ejercicio 78, nos vamos ya por el 79 y nos pide que obtengamos los datos de los empleados que cobren los dos mayores salarios de la empresa. Bien, nota, procure hacer la consulta de forma que sea fácil obtener los n mayores salarios. Aquí es donde radica principalmente la dificultad, pero si pensamos un poco, pues probablemente lleguemos a la solución. Bien, entonces, anteriormente lo que hacíamos para hallar el máximo, pues por ejemplo, select todos los datos from emp, y ahora si queríamos hallar todos los empleados que cobrasen el máximo salario, pues seleccionamos todos los datos de la tabla de empleados, where
sal es igual a select max sal from emp. From emp, en este caso, pues solo va a ser un empleado que sí, porque es el que tiene el máximo salario con respecto a los demás. Si hubiese más empleados que tuviesen 5.000, pues saldrían aquí todos. Bien, esta es la forma que nosotros pues aprendimos o la que realizamos anteriormente. Pero claro, si pensamos un poco más, pues ¿por qué no lo buscamos de la siguiente manera? Es decir, si no existe ningún empleado que supere al salario del empleado que tenemos al principal, pues quiere decir que ese es el máximo. Es decir, yo aquí en la principal recorro los empleados y si en la subconsulta no existe ninguno que supere al de la principal, eso quiere decir que es el máximo. Pues esa idea la vamos a aplicar a continuación, como yo os voy a decir. Y vamos a ir poco a poco porque quiero que entendáis bien esta consulta. Entonces, vale, queremos que haya 0 empleados que superen al de la principal. Pues 0 es igual a una cuenta. Vamos a hacer un count, naturalmente, como salida de la subconsulta. Por tanto, select count y ya veremos lo que. Inicialmente, pues bueno, lo voy a contabilizar así, pero luego veremos los cambios que hay que hacer. Entonces, from emp, y aquí voy a darle un alias a esta tabla. Y ahora, claro, vale, contabilizo todas las entradas, todos los empleados que, sí que superen al de la principal. Luego, from emp, where, el sal de los empleados que están en la subconsulta que superen al de la principal. Si es 0 los que lo superan, el empleado que más cobra será el máximo. Básicamente, si nadie lo supera, es el máximo, naturalmente. Y como veis, obtenemos el mismo resultado. Bien, vale, pues esto nos podría servir. Bien, vale, perfectamente. Entonces, imaginemos que ahora queremos hallar. Claro, aquí realmente lo que nos están pidiendo es lo siguiente: obtén los datos de todos los empleados que cobren los 2 mayores salarios de la empresa. En definitiva, nos están pidiendo que obtengamos los empleados que cobren el salario de 5.000 y el, si no recuerdo mal, de 3.000 creo que era. Vamos a un segundo, select all from emp, order by sal desk. Ejecutamos esto. Y aquí tenemos 5.000 y bueno, aquí tenemos, como veis, el salario de 3.000, que bueno, se repite porque hay 2 empleados que lo tienen. Bien, entonces pues la condición ya no es de igualdad, sino que es más bien de un rango. Porque claro, imaginemos que ahora queremos hallar claro, antes era king porque nadie lo superaba. Pero ahora, por ejemplo, queremos hallar aquellos empleados donde king lo supere y solo sea king. Es decir, que, claro, yo soy un empleado, vale, king cobra más que yo, pero los demás por debajo no pueden cobrar más que yo porque yo cobro el segundo máximo salario. En definitiva, lo que nos están pidiendo es que obtengamos a Scott y Ford. Es decir, que me supere King, pero que nadie más, los que tengo yo aquí, me supere. Básicamente, tenemos que poner una condición para que, claro, quiero hallar los datos. Bueno, naturalmente querría a King que nadie lo supere. Y en el caso de el segundo salario, pues que salgan fuera Scott y Ford, es decir, que lo supere King, pero que no lo supere nadie más. En definitiva, hay que aquí colocar un mayor o igual que. Es decir, que vamos a permitir que lo superen algunos, básicamente. Entonces, vale. Entonces, primero 1. Voy a poner aquí un 1. Entonces, queremos encontrar aquellos empleados donde aquí es un rango, naturalmente. Es decir, 1 debe ser mayor o igual que esta cuenta. Esta cuenta, pues o bien es 0 o bien es 1 porque aquí, o bien es 1 para que la satisfaga. Va a haber más valores, naturalmente, de los que dé, pero para que salga la entrada que estamos recorriendo la principal, debe ser 0 o 1. En ese caso, pues saldrán esos empleados. Bien, entonces vamos a ejecutarlo, luego vamos a explicar lo que ocurre y luego vamos a modificarlo para que el resultado sea correcto. Entonces, bueno, como os fijáis aquí, cuando yo colocaba un 0, naturalmente esto va a seguir funcionando porque cuando dé la cuenta 0, pues naturalmente va a ser king, y cuando dé otro valor, pues ya no va a salir ninguno más. Bien, entonces el 0 era para el máximo salario, o sea, es decir, el primer máximo salario. Si quisiésemos los empleados que cobran el máximo salario y el segundo máximo salario, pues colocaríamos un 1. En definitiva,
para hallar todos los empleados que cobran el enésimo salario, debemos teóricamente escribir n-1, es decir, perdón, vamos a escribirlo así, n-1. Aún no está correcto porque esto no es correcto, pero bueno, esto sería la forma de escribir cómo tenemos que encontrar los elementos. Es decir, si yo quiero encontrar los empleados que comparten el máximo salario, pues lo que haría sería aquí, el máximo salario es el primer salario, básicamente. Lo describimos de esa manera. Si quisiésemos todos los empleados que comparten el segundo máximo y naturalmente el primero, es decir, como veis aquí dice, obtén los datos de los empleados que cobren los dos mayores salarios, en definitiva, tanto el primero como el segundo máximo salario, y nos pide todos los empleados, podría haber 2, 3 o los que sean. En definitiva, lo que tenemos que buscar en realidad no son empleados, sino aquí tenemos que contabilizar más bien salarios, y todos los empleados que compartan esos salarios pues van a salir. Bien, bueno, 1. Vamos a ver cómo funciona con 1. Vamos a seleccionar Select All from Emp Order by Saldesk y vamos a ver cómo funciona. Entonces, vale, pues tenemos aquí, recorremos aquí en la principal y claro, aquí van a pasar todos los empleados, todos estos, y se van a comparar sal de cada uno de ellos si es mayor con sal. Todos van a dar falso, o sea, al hacer filtrado va a haber 0 filas y el count va a dar 0, y por tanto 1 es mayor o igual que 0. King va a ser un resultado. Bien, cuando la principal recorra a Scott, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que al hacer esta comparación, únicamente King va a superar a Scott. Todos los demás, este va a ser igual, no lo va a superar, y todos los demás van a ser inferior a Scott. Por tanto, la cuenta va a ser 1 y 1 es mayor o igual que 1. Por tanto, Scott va a salir. De la misma manera o va a ocurrir con Ford. Si en la cuesta principal está Ford, pues al hacer aquí la comparación, porque este sale de todos los demás, bueno, también el incluido, pero también va a dar falso. Cuando se compare Ford con King, pues el salario de Ford no va a ser mayor que el salario de King. Y o sea que Ford, que está en la cuesta principal, el salario de King sí va a ser mayor que el salario de Ford, por tanto aquí se va a contabilizar 1, pero el de Scott, el del Ford propio también, porque aquí se tiene en cuenta no filtrarlo, y todos los demás, pues no van a satisfacer esta condición y por tanto pues esta cuenta va a dar 1 y también va a satisfacer, por tanto deberían salir estos 3 elementos. Con esto pues ya no debería salir porque la cuenta va a ser 2 o mayor. ¿Por qué? Pues mira, aquí estar Jones en la principal, cuando aquí tenga King, pues va a ser mayor este salario, el de King, al de Jones. Por tanto, la cuenta es 1, pero cuando pase por Scott también va a ser mayor que el de Jones, y el de Ford también va a ser mayor que el de Jones, y por tanto pues la cuenta va a ser 3 en este caso y no va a satisfacer esta condición. Pero como ves, pues ahí hemos pasado de 1 a 3 y eso porque viene dado concretamente por esto, pero ahora lo vamos a revisar más pausadamente. Entonces F5 y como veis obtenemos el resultado que deseamos, es decir, ahora queremos todos los empleados que tengan el máximo salario y el segundo máximo, o sea, aquí bueno, n-1. Vale, esto era el máximo salario, segundo máximo, que sería, esto sería lo mismo que antes, 2 menos 1 es 1 naturalmente, y si ahora aquí colocamos un 3, que sería el primero, el segundo y el tercer máximo salario, nos sigue manteniendo la misma tabla, y eso no debería ocurrir, debería salir el conjunto siguiente que comparte el siguiente máximo salario, el conjunto de empleados que comparte el siguiente máximo salario, pero no ocurre y vamos a ver ahora a continuación por qué es. Bien, esto es con un 2, bueno, vamos a ponerlo aquí y ahora vamos a mostrar la tabla. Entonces lo importante es que lo tengamos claro hasta donde lo vimos antes, cómo se iba ejecutando. Bien, entonces bueno, con Kim va a salir, Scott va a salir, Ford también, pero Jones ya no sale.
Si recordáis, con esto que es lo que acabamos de ejecutar, no salía Jones y debería salir Jones porque es el siguiente máximo salario, que es el de 2.975. No hay más, por tanto, no hay más iguales a 2.975 y por tanto pues no van a salir más que Jones, pero Jones debería salir. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos contabilizando estos dos elementos y deberíamos solo contabilizar uno. ¿Cómo? Pues haciendo un distinct del salario. Vamos, vale, es la misma operación. Si aquí, vale, ahora estamos con 2. Entonces con 2 también debería salir Jones. Vale, vamos a contabilizar. Jones está en la principal. Y ahora hacemos aquí las comparaciones de la subconsulta. Con King lo supera 1. Con Scott supera el salario de Scott, supera el salario de Jones. Cuenta otro, 2. Ford supera al salario de Jones, 3. 2 es mayor o igual que 3. No, Jones no sale. ¿Cómo solucionamos esto? Pues haciendo un distinct del salario, porque lo que realmente queremos contabilizar son los salarios que superan al máximo salario que estamos tratando actualmente. No los empleados, sino los salarios. Por tanto, distinct sal. Y si ahora ejecutamos esto, pues vemos que ya sale Scott, ya sale Ford, Jones, que es el siguiente salario. Es más, bueno, aquí podemos hacer un order by sal desk. Vamos a eliminar esto. ¿Sal puedo? Sí, correctamente. Entonces, si hago ahora aquí un F5, pues como veis ya salen de esa manera ordenada. Entonces, vamos a empezar por 0 y vamos a ir viendo cómo se ejecuta. Vale, pues primero nos sale King. Ahora queremos el segundo máximo salario. Por tanto, pues saldrán los que lo compartan. En este caso, en el máximo salario solo hay uno que lo tenga. En el caso de 3.000, que es el siguiente máximo salario, pues lo comparten Ford y Scott. En el siguiente salario, pues únicamente lo tiene Jones. Y si aumentamos esto, pues veremos cómo se va ejecutando. Como veis, cada vez aumenta uno. Y también creo recordar que va aumentando en 1 el salario de 1.250 que se repite. Entonces ahí, pues habría y se repite 2 veces. Deberían salir todos los empleados. Creo que vamos a ver, creo que era por las 6 ahora, pero bueno, sí, 5, 6, ahora la 8 y ahora a poner 7, la 9, otro elemento más, otro elemento cuyo salario es el del siguiente máximo salario con respecto al anterior. Y como veis ahora, cuando ponemos aquí un 8, pues nos salen 2 empleados ya directamente y no uno. ¿Por qué? Porque comparten este máximo salario. Y bien, este es el resultado de la consulta. Como veis, pues bueno, ya no es tan directo y quizá hay que pensar un poco en cómo resolverlo. Entonces, n-1, y esta sería de forma teórica pues la definición de esta consulta y es la que deberíamos dar. Y como veis aquí, hay que tener en cuenta este dato. No debemos contar empleados, sino máximos salarios. Mi recomendación es que una vez que esta explicación, pues que la intentéis reproducir vosotros y también que intentéis reproducir los ejemplos que yo he hecho para entender cómo realmente están realizando las comparaciones y cómo realmente está contabilizando este count para darnos cuenta de que es así como lo debemos realizar. Bien, entonces nos vamos ahora por la 80 y es la última consulta de este conjunto de ejercicios. Bien, entonces obtén las localidades que no tienen departamentos sin empleados y en las que trabajen al menos 4 empleados. Bien, entonces localidades, bueno, localidad, tenemos aquí una localidad, un departamento, por ejemplo, de 1 y aquí vamos a llamar L1 a la localidad 1, donde tiene departamento 1, departamento 2, departamento 3, departamento N. Bien, nos dice obtén las localidades que no tienen departamentos sin empleados, es decir, restricción, mínimo empleado. Bien, vale, pues entonces copiamos esto aquí para que se vea bien el ejemplo. Entonces esto sería lo mismo. Vamos a ponerlo aquí para que se vea bien. Vale, es decir, que para esta localidad, en cada departamento al menos debe haber un empleado. Y naturalmente para cada localidad. Aquí únicamente estamos hablando de una. Bien, y que nos dice que de tal y que en las localidades que trabajen al menos 4 empleados. O sea que, por ejemplo, suma empleados de 1 de n debe ser mayor o igual que 4. En definitiva, esto es equivalente a decir que
suma empleados L1 es mayor o igual que 4. Esa es la misma idea. Básicamente que entre todos los departamentos el número de empleados debe ser mayor o igual que 4 y además la otra restricción es que en cada uno de ellos al menos haya un empleado. Si cumple una y no la otra, no debe salir la localidad. En definitiva, para que la localidad se presente por pantalla, se deben cumplir ambas condiciones. Por tanto, ahí habrá una conectiva lógica AND. Bien, ¿qué más nos dice? Indica también el número de empleados. Bueno, mostrar esos datos, mostrar el número de empleados que trabajan en esas localidades. Nota, por ejemplo, puede que en Madrid, es más, vamos a poner aquí en Madrid, que en Madrid, en la localidad Madrid existan 2 departamentos, vamos a incluso a ponerlo, D1 y D2, es más, aquí los tenemos. Vale, que existan, bueno, voy a borrar esto, que existan 2 departamentos, uno con más de 4 empleados, por ejemplo, este tiene 5 empleados, puede tener también 4, bueno, o los que sean, o 10, o lo que sea, es decir, teniendo en cuenta esta condición, por esta condición ya podría salir, porque da igual los que tenga aquí, sin tener en cuenta la otra condición que vimos, que esto ya da 5, entonces la suma de empleados de la localidad Madrid ya es 5. Bien, uno con más de 4 empleados y el otro sin empleados, es decir, 0 empleados. Aquí está el problema, que este departamento no tiene empleados, por tanto esta condición no se cumple. En tal caso, Madrid no debe aparecer en el resultado, puesto que en un departamento, o sea, que tiene un departamento sin empleados, a pesar, sin embargo, aunque tenga otro departamento que satisfaga la otra condición para la suma, este departamento tiene 0 y por tanto no debe salir. En definitiva, es lo que nos dice. La restricción de que tiene que ser 4 empleados se refiere a la totalidad de los departamentos de la localidad. Bueno, lo que os he dicho. Básicamente lo que está diciendo es que esta suma de los departamentos es como la suma de las localidades. O sea, de la suma de los empleados de las localidades. Bien, entonces, ¿cómo vamos a afrontar esto? Pues bueno, lo primero que se nos podría ocurrir, bueno, como tenemos que contabilizar empleados por localidades, pues ya lógicamente las localidades no están empleados, pues vamos a tener que hacer una unión de emp y dep obligatoriamente. Bien, entonces, bueno, también otra cosa que sabemos es que al hacer la relación de empleados con departamentos vamos a encontrar todos los departamentos y las localidades donde haya empleados, porque al hacer la unión interna pues se va a dar la condición y por tanto va a existir esa relación de empleado-departamento y por tanto siempre va a haber una relación de un departamento con un empleado y por tanto pues si existen departamentos sin empleados no los vamos a tener en cuenta en este caso. Entonces bueno, vamos a ir poco a poco y vamos a ir mostrando datos, que es lo que debemos hacer siempre. Entonces from emp pues emp join depth de using depth no, así directamente y mostramos los datos. Vale, como os he dicho y vimos antes en las condiciones que puse, pues bueno, la suma de los empleados de los departamentos es equivalente a realizar la suma por localidades. Bien, pues podríamos, por ejemplo, realizar eso para asegurarnos de que hay más de 4 empleados por cada localidad. Hay el número es mayor o igual que 4. Por tanto, group by loc. Y ahora, por ejemplo, having. Y ahora contabilizamos los empleados. Pues count e.emno es mayor o igual que 4. Si hacemos esto, bueno, mostramos aquí, por ejemplo, log, debno. Y también deberíamos agruparlo por debno, pero bueno. Log y número de empleados, count, que también esto nos lo piden, count emno, realmente esto es lo que nos están pidiendo. Pues vemos que en Chicago tenemos 6 empleados y en Dallas 5. Correcto, voy a copiar un momento esto para tener siempre la tabla que debemos visualizar delante. Y bien, vale, pues nos dice que Chicago y Dallas pues cumplen esta condición. Vale. Si recordamos la tabla dev, ¿no? la tabla dev. Vemos que
para cada localidad hay un único departamento. Eso es lo que hay que tener claro. Y Chicago tiene el departamento Sales. Y si ejecutamos esto, que es el departamento Sales, es el 30, Sales, departamento Sales, vemos que Chicago, correcto, tiene 4 empleados. Y bien, pues aquí si ejecutamos esto, como veis salen Chicago y Dallas. Y si ahora yo ejecuto esto, vale, el 6 está en Chicago. Y yo me estaba confundiendo. Salían, creo que, claro, era New York. Entonces, si nos fijamos concretamente en New York, la localidad New York, que en nuestra tabla pues se corresponde únicamente con un departamento, pues vemos que la suma de los empleados es 3. Por tanto, no es mayor o igual que 4 y por tanto New York no sale como localidad en el resultado final. Claro, con el estado actual de la base de datos, esta consulta satisface lo que nos están pidiendo. O sea, satisface en resultado, no en concepto, porque no estamos teniendo en cuenta si hay departamentos para cada localidad donde no haya empleados. Si hubiese alguno para cada localidad, aunque se diese esta condición no deberían aparecer. Bien, entonces, ¿cómo podemos contabilizar o saber si los departamentos de alguna localidad no tienen empleados? Bien, vale. F5, si ejecutamos esta consulta con join interno, donde relaciona empleados con departamentos, pues naturalmente no estamos teniendo en cuenta departamentos donde no haya ningún empleado. ¿Cómo hacemos eso de que mostrar información de una tabla aunque no tenga relación con la otra? Pues siempre con un join externo. En este caso queremos mostrar todos los departamentos aunque no se relacionen con empleados. Por tanto, aquí la tabla de departamentos la tenemos a la derecha, pues hacemos un right join y si ahora mostramos el resultado de esta operación, vemos que aquí existe el departamento operaciones. Claro, con el estado actual de la base de datos, pues no existe ningún departamento, por ejemplo en Chicago, que no tenga empleados. Pero bueno, vale, imaginemos que no lo íbamos a imaginar, sino que lo vamos a hacer realidad. Vamos a meter un departamento en Chicago que no tenga empleados. Bien, que no tenga empleados definitivamente, o sea, básicamente no incluimos ningún empleado en la base de datos, simplemente el departamento y así va a tener 0 empleados. Luego, insert into depth, values, por ejemplo ID 50, recursos humanos, human resource, y la localidad va a ser Chicago. Lo vamos a meter en Chicago. La localidad tiene ahora un nuevo departamento que es el de recursos humanos, tiene el ID 50 y no tiene ningún departamento. Si ahora ejecutamos esta consulta externa, vemos que ahora el departamento de recursos humanos no tiene relación con ningún empleado. Luego al hacer un right join sale también ese departamento y naturalmente también está relacionado con la localidad Chicago. Es decir, ahora recursos humanos también es un departamento de Chicago. Si recordamos, Chicago salía en el resultado de esta cuestión, de esa consulta, y Chicago vemos que tiene 6 empleados. Pero como ahora nuestra base de datos tiene el departamento recursos humanos que no tiene empleados, no debería salir como este resultado. Entonces debemos proponer la condición correcta para hacer ese filtro y que naturalmente pues sea lógico. Bien, entonces, vale, esta es la primera condición y ahora debemos encontrar, pues, por ejemplo, ¿cómo lo podemos pensar? Pues si no encontramos ningún departamento sin empleados para la localidad con la que estamos trabajando arriba, pues eso quiere decir que no hay ningún, como ya digo, departamento sin empleados para esa localidad y por tanto, si se da esta condición puede salir. Por tanto, primero que la suma de empleados sea mayor o igual que 4 y además se tiene que dar la siguiente condición. Si no encontramos ninguno, ¿cómo expresamos eso? Pues simplemente si 0 es igual a la cuenta de lo que deseemos no encontrar, básicamente. No deseamos encontrar ningún departamento sin empleados. Luego, si contabilizamos los departamentos empleados y si son 0, es que no hay ninguno, básicamente. Esa es la idea. Entonces, bien, vale. Entonces, vale, vamos a meter, o sea, directamente esta consulta porque es la que nos hace falta. Pero claro,
no la podemos meter directamente, sino que va a tener que ser correlacionada con respecto a la consulta principal. Entonces aquí tenemos que contabilizar, pero bueno, ya veremos ahora a continuación lo que contabilizamos. Entonces, vale, bueno, aquí tendríamos un right join y, bueno, o sea, básicamente tenemos esta tabla, esta que tenemos aquí dentro, y ahora pues, por ejemplo, filtramos por la localidad en la que estemos en la consulta principal. Al hacer el group by se va a generar esto que tenemos aquí. Entonces para cada localidad nos vamos a la subconsulta, es decir, vale, tenemos este group by, se genera esta tabla hasta aquí y ahora se aplica el having. Primero, si count_emno, que ya es lo que tenemos aquí, supera 4, esta va a salir por esta razón, pero también se tiene que dar a continuación esta, y que 0 sea igual a, y ahora la localidad la tenemos en la principal, pues la utilizamos en la subconsulta para únicamente tener en cuenta los departamentos de la localidad principal. Entonces, si yo aquí directamente y a mano hago un filtro por filas where log es igual a Chicago, por ejemplo, porque es el ejemplo que hemos puesto anteriormente, vemos que nos sale esta tabla, que es la que deseamos. Es decir, vemos que tenemos la localidad Chicago, sus departamentos, este caso de recursos humanos es vacío, y también los departamentos que tienen relación con los empleados. En definitiva, nos salen relaciones empleado-departamento y también departamentos que no tienen empleados. Vale, pues ahora a partir de aquí, ¿cómo encontramos que hay algún departamento vacío? Pues simplemente con contabilizar estas entradas, pues ya está. Si al menos hay una, ya lo que va a ocurrir es que no debe salir, o sea, porque hay un departamento sin empleados. Vale, pues ¿cómo hacemos eso? Pues por ejemplo nos preguntamos, o sea, hacemos el filtro de, vale, tenemos todo esto y ahora hacemos el filtro de where, por ejemplo, aquí, bueno, voy a quitarle esto, no ocurre nada, pero bueno, right join, y ahora lo que voy a hacer es que el emno, por ejemplo, is null. Bien, entonces ahora a hacer este filtrado por filas de esta tabla, porque claro, esto que tenemos aquí con el asterisco, bueno, y con el where log, por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer el filtro por log también, que eso no lo he hecho, se me había olvidado. Log, where log es igual a d.log, este d.log es el que tenemos aquí, que estamos recorriendo en la consulta principal. Y la otra condición que se tiene que dar, es decir, con este filtro lo que hacemos es generar esta tabla. Y ahora buscamos también, además, aquellas filas donde haya un nulo en el empleado. Eso quiere decir que hay una entrada donde a la derecha tenemos un departamento y a la izquierda no se corresponde con ningún empleado y por tanto hay un departamento vacío. Luego, lo que debemos hacer pues es emno es nulo. Eso ya, entonces al ver esto hacemos un count, asterisco, count. Asterisco ya nos cuenta todas las entradas, con que haya un departamento sin empleados, porque claro, este count lo que nos va a contabilizar son todos los departamentos vacíos. Con que haya al menos uno, esto ya no va a ser cierto y por tanto ya no va a salir ese departamento. Entonces, después de haber hecho toda esta explicación, si ejecutamos esto no debería salir Chicago. Y como veis ya no sale Chicago. ¿Por qué? Pues porque existe el departamento de recursos humanos en Chicago que tiene 0 empleados, que es como lo que vimos en este ejemplo de Madrid. Es el mismito ejemplo. Bien, entonces bueno, vamos a ver lo que nos pedían para dar el resultado correcto. Nos dice obtener las localidades que no tienen departamentos sin empleados y en las que trabajen al menos 4 empleados. Indica también el número de empleados que trabajan en esas localidades. Vale, pues localidad y el número de empleados. Como veis ya es el resultado correcto. Entonces vamos a recapitular todo lo que hemos hecho. Vale, tenemos una tabla emp_dept donde unimos empleados y departamentos. Luego agrupamos por localidades porque nos piden que contabilicemos empleados por localidades y si ese número es mayor o igual que 4 debe salir esa localidad. Esa es una condición, es un requisito, pero además tiene que dar otro. Bien, por tanto, bueno, aquí nos dan, mostramos esos datos, pero bueno, luego aquí en los grupos, vamos a hacer aquí, al recorrer los grupos, pues bueno, por cada grupo debemos saber si en estas localidades hay algún departamento vacío, sin empleados. Por tanto, además de que el número de empleados por localidad sea mayor o igual que 4,
se tiene que dar que y que 0, es decir, que no haya departamentos sin empleados. Entonces aquí, ¿qué hago? Contabilizar departamentos sin empleados. Por tanto, si me da 1 o mayor que 1, pues ya no va a salir esta localidad que tenemos en la consulta principal, dado que esto es correlacionado. Es decir, aquí genero una tabla, right join, es decir, también tengo en cuenta, y es lo que más me hace falta, los departamentos que no tienen empleados. Y luego pues aquí filtro por la localidad de la consulta principal, y luego si encuentro alguna fila donde m no sea null en el count, pues esa localidad ya no va a salir. Con que haya un departamento ya es condición suficiente para que no salga en la consulta, en el resultado de la consulta, esa localidad. Bien, pues eso es todo por este vídeo y en definitiva por este conjunto de consultas SQL que vimos. Y a petición de más usuarios, pues posiblemente resuelva alguna consulta, no muchas más, alguna consulta pues quizá de la complejidad más o menos de estas, más o menos, no voy a decir ni más ni menos, puede ser un poco más, un poco menos, pero de este estilo pues para pensar un poco más, pero en definitiva siempre aplicamos lo mismo, simplemente que bueno, pues hay que tener claro los joins externos, joins internos, qué relaciones tenemos en nuestras tablas para saber que si yo aquí hago un right join, lo que estoy encontrando es elementos, aquí es un join, pues departamentos que no tienen empleados, básicamente lo que estoy encontrando así más o menos de esta manera. Bueno, estoy encontrando todos los que tienen relación y los que no lo tienen, y luego pues hago el filtro para solo encontrar aquellos. Entonces, como veis, teniendo claro cómo funcionan esas herramientas, pues luego simplemente es pensar un poco. Bien, pues eso es todo por este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado podéis darle like, agregarlo a favoritos y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.